Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos de hoy nos llevan a teatros de operaciones de viejas crisis. Crisis que han intentado, quienes las protagonizaron, a través de ellas, han intentado modificar el mapa de algunas zonas importantes de la vieja Europa y los límites más orientales de ella. Pero ahora volvemos a juntar las consecuencias de lo que eran los platos rotos. ¿Recuerdan ustedes que hablábamos hace tiempo de un abogado estadounidense ejerciendo en Nueva York y que de repente lo toman, lo preparan y lo lanzan como candidato en un país en el que hay raigambres personales, incluso genéticas, familiares? Bueno, aquello sirvió para modificar la geopolítica en algunas zonas tan sensibles como Georgia, modificó incluso las relaciones entre el Caspio y el Mar Negro. Recuerdan que aquí hubo confrontaciones fuertes en lo que eran antiguamente cotos cerrados del Pacto de Varsovia y que de pronto con todas las revoluciones de colores había un presidente come corbatas, Saakashvili, recuerdan que le encantaba hablar en inglés, como buen abogado estadounidense que era, ejerciendo en Nueva York hasta que lo sacaron de allá para darle esta encomienda. Bueno, el personaje hizo lo que hizo y creyó que tenía detrás a toda la OTAN y a Estados Unidos para llevarse por delante lo que eran algo más que fronteras dibujadas a capricho. Bueno, ahora su propio pueblo se le alza. Y esto es parte de los acontecimientos en pleno desarrollo que les vamos a mostrar. Por supuesto que esto cambió. ¿Recuerdan las divisiones entre Osetia al sur, Osetia al norte? El fraccionamiento de toda la geografía sin tener en cuenta las historias comunes de los pueblos. Bueno, ahora las cosas parece que han cambiado y parece que tanto las ONG como las revoluciones de colores van encontrando su propio nivel. Ahora resulta que la violenta represión da lugar a protestas opositoras en Georgia que han causado 2 muertos y casi 40 heridos. Y la represión policial fue tan violenta que el propio embajador de Estados Unidos en Georgia, George Bass, él exigió a Tbilisi investigar el excesivo uso de la fuerza pública contra los participantes en las protestas. Es decir, ellos crean sus monstruos, después tratan de controlarlos y si no, tratan de destruirlos, ¿no? Estoy indignado, dijo el embajador estadounidense, por el exceso en el uso de la fuerza contra los manifestantes. Se debe investigar sinceramente tales casos, expresó el diplomático estadounidense citado por la agencia Novosti Georgia. Bueno, aquí lo que ocurre es que Nino Bujannadze, el expresidente Ali y el vocero del Parlamento, ahora vocero de la oposición, dice: vamos a luchar juntos, vamos a luchar para superar esta situación y trataremos de cambiar la forma de actuar del gobierno. Nino Bujannadze, el expresidente Ali del Parlamento y el vocero del grupo de oposición, estaban en medio de una tormenta política aquí. Es decir, 2 personas murieron anoche y casi 40 resultaron heridas durante la violenta represión de la manifestación antigubernamental convocada frente a la sede del Parlamento georgiano en Tbilisi. Los 2 fallecidos, un activista opositor y un policía, fueron atropellados por vehículos de la comitiva de la líder de la opositora Asamblea Popular, Nino Bujannadze, que abandonaron deprisa el lugar de la manifestación cuando la policía se preparaba a cargar contra los manifestantes. Muy confuso todo esto. La represión policial fue tan violenta que el propio embajador de Estados Unidos intervino. Aquí tienen a Nino. La televisión mostró imágenes de la represión policial y se pudo ver cómo los agentes propinaban patadas y golpes a manifestantes que yacían en el suelo.
received from the government during last few days, and especially from today morning, people are coming, and people will show to whole world that we really want to have democracy in this country. And we are Evidentemente todos quieren hablar en inglés aquí y evidentemente todos quieren posicionarse en un cambiante panorama político, ¿no? And then we will achieve free and fair elections in the country. Rusia denuncia abiertas violaciones de derechos civiles en Georgia, mientras tanto. Tomás dice, no queremos más a Saakashvili, no queremos esta clase de progreso. Está haciendo reformas a la agricultura, a la educación, pero no son reformas reales y no nos da bienestar a nosotros. Las acciones de fuerza de las autoridades georgianas para disipar una demostración en la céntrica Plaza de la Libertad constituyen una fuerte violación de los derechos de reunión pacífica y libertad de expresión, declaró el vocero de la Cancillería rusa Alexander Lukashevich. Como ven, usaron al vocero, no usaron a los titulares, pero hicieron sentir su posición. Los actos de la policía georgiana violaron las normas democráticas existentes y deben ser objeto de una investigación seria a nivel internacional, dijo el portavoz oficial de la Cancillería rusa. La televisión rusa mostró cómo la policía que realizó la operación en medio de un torrencial aguacero lanzó al suelo a los arrestados, los esposó, las ambulancias asistían a veintenas de manifestantes lesionados y repartieron palos a gusto aquí, ¿eh? Esto vino desde el sábado al domingo y estos fueron los primeros incidentes en la capital georgiana, Tbilisi, pero no se quedaron allí. La televisión, como les decía, dio muestras del nivel de violencia y del estado de preparación, porque no venían con las manos vacías precisamente, ¿no? Y no eran palitos de escoba. Vieron cómo quedaron esos parabrisas, ¿no? La televisión rusa mostró cómo la policía realizó la operación en medio del aguacero, como les decía, y en los días subsiguientes a pleno sol también. Durante los últimos 6 días, los manifestantes exigieron la renuncia de Saakashvili, que antes era el patriota mimado, ¿no? ¿Cómo cambian los tiempos? La renuncia de Saakashvili quieren, quien después de arremeter contra las protestas presidió en la misma plaza el desfile militar por el aniversario número 20 de la independencia. El malestar crece y la baza que jugaba Occidente con Saakashvili parece haber agotado todo su combustible político. El clima de tensión no cede. Y esto que parecía haber cambiado de rumbo y de signo político da lugar a una violenta represión a la protesta opositora. Los portavoces de la oposición calificaron de brutal y desmesurada la actuación de la policía, mientras que el opositor Partido Laborista de Georgia responsabilizó de las 2 muertes al presidente Mikhail Saakashvili. Reporteros Sin Fronteras también denunció la violenta represión policial desatada contra manifestantes y periodistas en Georgia. Denunciamos la violencia contra los manifestantes y contra periodistas que cubren los acontecimientos en Tbilisi, declaró a la agencia RIA Novosti el representante para Europa de Reporteros Sin Fronteras, Johan Bichler. Durante la carga policial fueron detenidos y golpeados también varios periodistas, entre ellos un corresponsal de Novosti, un reportero gráfico de un diario ruso y un corresponsal del canal de televisión por satélite Russia Today. El vocero de la Cancillería rusa dijo: Moscú espera que los últimos acontecimientos en Georgia reciban una adecuada evaluación, no solo por parte de organizaciones de derechos humanos, sino también por parte de los países, oigan bien, de los países que apoyan al régimen del presidente Saakashvili. Señaló que se trata de un caso indignante de violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y que se debe investigar a nivel internacional.
Aparecieron lo que llamaron escuadrones de castigo. El expresidente Saakashvili, aliado de ella en el Parlamento y ahora opositora, Nino Burjadze, dijo, hace apenas unos minutos, llamaron a las escuadrones de castigo, habiendo aparecido con grandes garrotes en sus manos, y han hecho lo que la policía había confiscado días atrás, apareció de nuevo en sus manos. Es decir, estas brigadas son grupos parapoliciales provocando y tratando de que el pueblo no encuentre una adecuada salida a su malestar político-social. Reporteros Sin Fronteras denunció la violencia desatada por la fuerza pública georgiana contra manifestantes y también contra periodistas. Y ayer por la noche, la policía georgiana dispersó violentamente a los partidarios de la oposición que se manifestaban desde hacía 5 días en el centro de Tbilisi. Fueron detenidos centenares de personas, incluidos varios periodistas rusos. Se le ha dado vuelta la revolución de color a Occidente y no parece que la OTAN se vaya a involucrar en esto también. Muchos de los detenidos fueron golpeados cruelmente y sin sentido. La televisión mostró imágenes de policías dando patadas a manifestantes que estaban en el suelo. La carga policial se saldó con 2 muertos, como dijimos. Uno de ellos un ex policía que se encontraba manifestando junto a los opositores. La crueldad con que las autoridades dispersaron las protestas y cargaron contra periodistas, incluidos los corresponsales extranjeros, causa espanto y es indigno de una democracia, subrayó la representante de la oposición. Entre los periodistas detenidos y golpeados por la policía en Tbilisi figuran Andrei Malishkin, corresponsal de RIA Novosti, Dmitry Lebediev, reportero gráfico del diario ruso Kommersant, Diego Marín, del canal de televisión por satélite Russia Today, y otros más, incluidos muchos periodistas georgianos. Represión y frustración canalizadas de la misma manera. Mientras tanto, el presidente dice que esto fue montado en el extranjero, ¿no? Como su propia revolución de color. Atenas, esto es made in casa. Las protestas de los griegos son absolutamente griegas. Y la situación no se gana sino en la calle. Los políticos griegos roban la riqueza de la nación, pongan a los políticos detrás de las rejas y están mandando el mensaje utilizando los servicios internacionales. Están concentrados frente al Parlamento y también se solidarizan con la revuelta juvenil en España. Estos dicen, nosotros también somos indignados, pero estos tienen bastante más claro qué es lo que quieren, ¿no? No es un movimiento que se le fue de las manos como a los jóvenes españoles y después no sabían qué hacer con él. Ellos han hipotecado el futuro y el presente, sin preguntarnos y sin excusas. No hay otra manera de que entiendan lo que está pasando. Es muy simple. Deben irse y nunca volver aquí a seguir haciendo daño.